En realidad, la razón principal por la cual la economía no ha sufrido ningún problema mayor como consecuencia de la renuncia del presidente radica en el hecho que los agentes económicos, entiéndase los compradores, los vendedores, en general, ya habían anticipado el hecho que el presidente tenía que salir. Es más, aunque sea un poco paradójico, fue recibido como una buena noticia, porque en la percepción, equivocada o no, de la gran mayoría de agentes económicos, la manzana de la discordia era el presidente. Eh, y todos sabemos que para que una economía prospere se necesita un entorno de estabilidad institucional y política razonable, que era justamente algo que no teníamos durante el tiempo que nos gobernó el presidente anterior. Es difícil decirlo, y es difícil decirlo porque en economía no tenemos un escenario contrafactual, es decir, en ciencias sociales en general no se puede trabajar con lo que hubiera pasado sí, porque simplemente no pasó. Sin embargo, creo que lo más, digamos, factible, lo más, digamos, entendible, dada la situación, fue la renuncia. La renuncia ha sido el camino correcto. Es más, creo que se tardó demasiado. Creo que esto debió ser antes y hubiera ahorrado una situación económica que se fue deteriorando en los últimos meses debido principalmente a las expectativas que se tenía dada la incertidumbre que había, ¿no? No hay que olvidar que cuando hay incertidumbre, los agentes económicos, esto es, compradores y vendedores, postergan decisiones porque simplemente no saben qué va a pasar. En economía, la incertidumbre es veneno simplemente. Y ese veneno se ha superado con la asunción de Martín Vizcarra. Hay varios retos. Uno los podría dividir de la siguiente manera. Para entender por qué las empresas han estado vendiendo menos en los últimos meses, hay que entender qué cosa ha sido lo que se ha desacelerado. Es decir, qué cosa está haciendo que las empresas vendan menos. Y si las empresas venden menos es porque la gente compra menos. Y si la gente compra menos, la variable clave a investigar es el gasto de consumo. Y el gasto de consumo en el año 2017 creció solamente 2,4%, cuando históricamente en los últimos, diríamos, 30 o 40 años, siempre ha crecido por encima de 3%. Entonces, el primer punto es que hay que ver cómo aumentamos el consumo privado. Ahora, para aumentar el gasto de consumo, lo que requerimos es tener ingresos, porque las personas gastamos a partir de los ingresos que tenemos. Y a su vez esos ingresos provienen del empleo que tenemos. Lo que ha pasado es que el empleo en el sector formal ha caído 2,8% en el año 2017 y la tasa de desempleo en Lima Metropolitana ya alcanza 8% de la población. Quiere decir que el gobierno anterior no solo, digamos, no creó nuevos empleos, sino que redujo los empleos existentes. Entonces, como consecuencia de esa reducción, hubo menos gente en el mercado de trabajo que encontraba trabajo y por ende gastó menos porque tenía menos dinero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aumentar el empleo? La única receta que existe es aumentar la inversión. Es decir, que en general las empresas medianas y pequeñas, sobre todo estas dos últimas, porque estas dos últimas concentran más del 70% del empleo en el Perú, se decidan a invertir nuevamente. Si la inversión privada aumenta, entonces el empleo va a aumentar, el mayor empleo va a traer mayores ingresos a las personas que encuentran trabajo y el mayor ingreso traerá mayor consumo. Ese es un primer gran problema, consumo, inversión. El segundo gran problema tiene que ver con el déficit fiscal. El déficit fiscal se origina cuando los gobiernos gastan por encima de los ingresos que tienen. Si un gobierno gasta por encima de los ingresos que tiene, la diferencia la cubre con deuda. ¿Y cuál es el problema con ese tema de la deuda? El problema es que cuando la deuda crece, aumenta lo que nosotros como ciudadanos tenemos que pagar de impuestos. Me explico. Quien paga la deuda externa es
el gobierno. Y el gobierno saca el dinero del presupuesto. Y el presupuesto del gobierno tiene ingresos y gastos, y los ingresos provienen de impuestos, básicamente. Por lo tanto, más deuda significa que una porción mayor de nuestros impuestos está destinada al repago de la misma. Esto no quiere decir que necesariamente sea malo tener deuda. Eso no es verdad. Lo que hay que evitar es el exceso de deuda. Y por eso creo que la segunda gran tarea del actual presidente es definir una trayectoria de reducción de los problemas de exceso de gasto, lo que en economía se llama déficit fiscal. Y eso pasa por aumentar los ingresos tributarios, que más gente pague, y al mismo tiempo, reducir exoneraciones tributarias, porque el sistema tributario como tal está perforado en el Perú. Entonces no es que la misma gente pague más, sino que más gente pague, se reduzcan exoneraciones y que de esta manera la brecha se vaya cerrando poco a poco. Ahora, también es verdad que hay que controlar el gasto corriente, el gasto del gobierno en general. Y en esto el Congreso tiene responsabilidad. Por ejemplo, el hecho que los trabajadores CAS pasen a planillas implica un mayor gasto para el gobierno. La pregunta es de dónde va a sacar respuesta de nosotros, de los impuestos. Si no es de deuda, que en realidad son impuestos diferidos, ¿no? Porque endeudarse ahora implica más deuda mañana. Entonces, el segundo gran problema es el problema fiscal que el Perú tiene. Y el tercer gran tema que hay que enfrentar es hacer reformas. Si Perú no hace reformas, vamos a depender permanentemente de la evolución de los precios de los minerales. Entonces, este no es un tema ideológico, es un tema simplemente que si no hago reformas en el sector laboral, en el sector educación, en el sector salud, en el sector básicamente estatal para que dé mejores servicios básicos, no va a haber forma que el crecimiento de Perú sea sostenible ni que éste se transfiera y se convierta en desarrollo de las personas. Para mí esas son las tareas principales que tiene que enfrentar eh, Martín Vizcarra, y esperemos que tenga la mayor suerte, ¿no? Porque de su éxito depende el éxito de nosotros.